Un anciano se presenta con una afirmación asombrosa, insiste en que ha regresado del más allá, trayendo un terrible mensaje directamente de Jesucristo. Según su increíble relato, el futuro del mundo se desarrollará en una serie de eventos catastróficos, con una figura central en el centro de estas siniestras predicciones, un joven cuyo nombre ya es familiar para muchos, Samuel Thorpe. ¿Qué podría significar esta revelación para él, su familia y la humanidad en general? Juntos, profundicemos en estas escalofriantes profecías e investiguemos lo que el anciano prevé para el año 2025. La historia se desarrolla en un pueblo tranquilo y modesto donde la vida era simple y predecible. El hombre en el centro de este relato, Edward Wells, había pasado toda su vida llevando una existencia humilde. Un granjero dedicado, Edward era conocido en toda su comunidad por su naturaleza sin pretensiones, su ética de trabajo incansable y su fe profunda e inquebrantable. A sus 78 años, llevaba muchos años viudo, y como no le quedaban familiares directos, pasaba gran parte de su tiempo en soledad, rezando, leyendo la Biblia y cuidando de sus animales. No era un hombre que buscara atención ni causara revuelo, lo que hizo que los acontecimientos que siguieron fueran aún más inquietantes para quienes lo conocieron. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte y arrojaba un cálido resplandor ámbar sobre los campos, Edward sintió un intenso dolor en el pecho. Se le nubló la vista y se desplomó en el suelo de su modesta casa de campo. Cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. A pesar de sus mejores esfuerzos, Edward había dejado de respirar y el médico local lo declaró muerto exactamente a las 7:34 de la tarde. La noticia de su muerte golpeó duramente al pequeño pueblo. La comunidad, que siempre había conocido a Edward como un hombre tranquilo y fiel, comenzó a prepararse para un velorio sencillo. Su cuerpo fue colocado en su casa, como era costumbre en el pueblo, lo que permitió que amigos y familiares tuvieran la oportunidad de reunirse y presentar sus respetos. A medida que pasaban las horas, las velas titilaban en la habitación tenuemente iluminada y los dolientes compartían historias de la bondad y la devoción de Edward. El aire estaba cargado de dolor y, sin embargo, nadie podría haber predicho el extraordinario evento que estaba a punto de desarrollarse. Casi una hora después de ser declarado oficialmente muerto, sucedió algo inimaginable. Edward de repente jadeó en busca de aire. Sus ojos se abrieron de golpe con una intensidad sorprendente, como si una fuerza invisible lo hubiera devuelto a la vida. La habitación estalló en confusión y pánico. La gente gritó, algunos se quedaron paralizados de incredulidad y un vecino incluso se desmayó al ver lo que estaba sucediendo. La nieta más joven de Edward se aferró a su madre, sus gritos resonaron por la habitación, sin estar segura de lo que estaba sucediendo. Pero entonces Edward, pálido e inestable, se incorporó, con los ojos ardiendo con una intensidad que era a la vez inquietante y cautivadora. «He regresado», susurró con voz ronca, pero con un sentido de autoridad. «Tengo un mensaje. Jesús me ha mostrado lo que está por venir». Sus palabras atravesaron el caos como un cuchillo y silenciaron la sala. Los presentes quedaron paralizados por una mezcla de asombro y miedo, sin saber si estaban presenciando un milagro o una ilusión. Algunos susurraban oraciones, mientras que otros miraban instintivamente hacia la puerta, como si buscaran una vía de escape de la inquietante escena que se desarrollaba ante ellos. Pero lo que Edward dijo a continuación fue lo que cautivó a todos. «Escúchenme», instó con una expresión solemne. «He visto el otro lado y he sido enviado de regreso por una razón. El futuro ya está en movimiento y es diferente a todo lo que puedan imaginar». Edward continuó describiendo el extraordinario viaje que había experimentado durante el tiempo en que se creía que estaba muerto. Habló de caminar a través de un brillante túnel de luz, su calidez y paz lo envolvieron mientras avanzaba. A su alrededor, podía escuchar los hermosos y armoniosos sonidos de innumerables almas cantando juntas, llenando el túnel con una abrumadora sensación de tranquilidad. Al final de este radiante pasaje, Eduardo vio una figura bañada en luz dorada, una presencia inconfundible que reconoció instantáneamente como Jesucristo. Edward, dominado por un profundo sentimiento de reverencia y amor, cayó de rodillas lleno de admiración. «Pero Jesús»,
con una suave sonrisa, lo levantó y le aseguró que no era necesario inclinarse. Entonces, Jesús le transmitió un mensaje que cambiaría la vida de Edward para siempre, un mensaje sobre el destino del mundo, y en concreto, sobre el papel fundamental de Samuel Thorpe en los acontecimientos venideros. Lo que siguió pondría en marcha una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos de todo lo que la comunidad había conocido. Tu tiempo aún no ha terminado, dijo Jesús, con una voz que resonaba con una calidad armoniosa, casi musical. Te estoy enviando de regreso, porque debes compartir lo que estoy a punto de revelarte. Después de eso, Jesús condujo a Edward a un punto estratégico y le mostró una visión panorámica del futuro de la Tierra. Lo que vio lo llenó de una mezcla de admiración y terror. Los cielos sobre el planeta estaban envueltos en oscuras tormentas que se arremolinaban, y la Tierra misma parecía desmoronarse bajo el peso de violentos terremotos. Las naciones estaban envueltas en guerras, destrozadas por el caos, mientras las ciudades caían en el caos. La visión era tan vívida, tan intensa, que era como si Edward pudiera sentir los temblores bajo sus propios pies. En medio de esta escena apocalíptica, una figura joven se destacaba, su silueta se recortaba contra el fondo de sombras arremolinadas y destellos de relámpagos. Ese niño, dijo Jesús, señalando hacia la figura, llevará el peso de muchos destinos. Sus decisiones darán forma al curso mismo de la humanidad. Algunos lo verán como un salvador, mientras que otros lo llamarán un destructor. Pero no es él solo quien decidirá el futuro. Serán los corazones de quienes lo rodean los que inclinarán la balanza. Edward vio destellos del año 2025, una época marcada por una profunda convulsión y un cambio dramático. Fue testigo de disturbios globales, colapso económico y desastres naturales en una escala que la humanidad nunca antes había experimentado. El futuro parecía sombrío, pero había un rayo de esperanza, un hilo de posibilidad entretejido a través del caos. Edward tenía claro que ese momento crucial de la historia estaba inextricablemente vinculado al muchacho que había visto en la visión. Pero ¿quién era ese muchacho y qué papel desempeñaría en la tormenta que se avecinaba? El nombre del muchacho era Samuel Thorpe, y las preguntas en torno a su futuro parecían casi demasiado extraordinarias para ser descifradas. ¿Cómo podía un joven, apenas más que un niño, tener el poder de influir en el destino del mundo entero? La viveza de las visiones de Edward no dejaba lugar a dudas, pero muchos en la comunidad eran escépticos. La idea de que el futuro de la humanidad dependiera de un solo muchacho parecía fantástica, incluso inverosímil. Sin embargo, a medida que Edward compartía su extraordinaria experiencia, el escepticismo comenzó a disminuir, reemplazado por una curiosidad inquietante. La urgencia en su voz, la profunda convicción con la que hablaba de los desafíos y tribulaciones que se avecinaban, hicieron que muchos reconsideraran sus puntos de vista sobre el destino, el libre albedrío y la verdadera naturaleza del futuro. La historia del milagroso regreso de Edward de entre los muertos y las advertencias que traía consigo sobre el año 2025 se extendió como un reguero de pólvora, atrayendo cada vez más atención de lugares más allá de su pequeño pueblo. A medida que sus palabras llegaban a más oídos, se encendieron los debates sobre el niño que estaba destinado a cambiar el mundo. El nombre de Samuel Thorpe comenzó a despertar la imaginación de quienes lo oían. ¿Quién era? ¿Cuál era su papel en el gran esquema de las cosas? ¿Era realmente él el que se predijo que determinaría el futuro? Las descripciones que Edward hizo del niño fueron poderosas, pintando una imagen vívida de alguien que no era solo un símbolo pasivo en un mundo al borde del colapso, sino una fuerza activa en el centro de todo. El niño, Samuel, estaba atrapado entre las fuerzas de la luz y la oscuridad del mundo, obligado a tomar decisiones que podrían salvar a la humanidad o condenarla. Pero no fueron solo las decisiones de Samuel las que darían forma al resultado. Eduardo enfatizó una y otra vez que serían las personas que lo rodeaban, sus aliados y adversarios, quienes desempeñarían un papel fundamental a la hora de determinar si el futuro sería de esperanza o de destrucción. El peso del mensaje de Edward era innegable. ¿Estaba el destino del mundo realmente en manos de un solo joven?
Edward había visto que el camino de Samuel aún no estaba escrito en piedra y que el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, había una cosa de la que Edward estaba seguro: la influencia de Samuel sería innegable. La forma en que el mundo respondiera a él, la forma en que las decisiones de quienes lo rodeaban moldearan su camino, decidirían en última instancia el curso de la humanidad. El relato de Edward se convirtió en algo más que una advertencia. Fue un llamado a la acción, instando a las personas a reflexionar sobre el mundo que estaban construyendo y a asumir la responsabilidad del futuro que estaban creando. La visión de 2025, por catastrófica que pareciera, no era un destino predeterminado. El mensaje de Edward transmitía un sentido de urgencia, una súplica a la humanidad para que actuara con conciencia, reconociera el poder de sus decisiones y considerara la posibilidad de que el futuro aún pudiera ser moldeado por la voluntad de quienes creían en el potencial de cambio. La pregunta que ahora persistía ¿era este el futuro que le esperaba a la humanidad, un futuro definido por las decisiones de un solo muchacho, un futuro que todavía estaba esperando ser escrito? ¿O sería un futuro moldeado por las acciones colectivas de todos los que se atrevieran a escuchar y prestar atención a la advertencia? A medida que las palabras de Edward se difundían, se convirtieron en un catalizador para la reflexión, un desafío a la humanidad para que reconsiderara sus suposiciones sobre el destino, el libre albedrío y el curso de la historia. El destino del mundo, al parecer, todavía estaba en sus manos. A medida que la historia del milagroso regreso de Edward seguía desarrollándose, la gente de todas partes comenzó a ver a Samuel Thorpe bajo una luz completamente nueva. Algunos creían que tenía la clave de la salvación, un faro de esperanza para un mundo al borde del colapso. Otros, sin embargo, temían el inmenso poder que podía ejercer, aterrorizados por lo que sus decisiones podrían traer. Pero una cosa quedó meridianamente clara: el mensaje de Edward había tocado una fibra profunda, resonando mucho más allá de los confines de su pequeño pueblo. Las preguntas que planteaba sobre el año 2025, sobre Samuel y sobre el futuro colectivo de la humanidad no podían ser fácilmente descartadas o ignoradas. El mundo, presa de la incertidumbre, observaba y esperaba. ¿Qué ocurriría en los años venideros? ¿El niño que Edward había visto en sus visiones cumpliría la profecía de salvación o se convertiría en el presagio de la destrucción? Solo el tiempo revelaría la verdad, pero las palabras de Edward resonaron en las mentes de todos los que las oyeron, dejando una profunda sensación de inquietud. El futuro, al parecer, estaba lejos de ser seguro y la historia estaba lejos de terminar. Para quienes lo escuchaban, una pregunta se destacaba por encima de todas las demás: ¿qué significaba para Samuel Thorpe, un joven que había pasado la mayor parte de su vida alejado del ojo público, verse repentinamente empujado a un papel tan monumental y profético? ¿Era consciente del destino que las visiones de Edward habían previsto para él? Y quizás la pregunta más apremiante de todas: ¿había alguna manera de prepararse para los desafíos que se avecinaban, para los tumultuosos acontecimientos de 2025? Edward estaba convencido de que las acciones de Samuel en 2025 no estarían determinadas únicamente por el destino o la profecía, sino que serían un reflejo de las decisiones colectivas de la humanidad que condujeron a ese momento. Todos somos cómplices de lo que sucederá después, afirmaba Edward a menudo, con la voz cargada de urgencia. El niño es un recipiente, pero somos nosotros quienes lo llenaremos, ya sea con luz o con oscuridad. A pesar de su firme convicción, Edward no era ciego a las incertidumbres que rodeaban el futuro. Admitió que las visiones que había recibido a menudo eran confusas, cambiantes como el agua en un arroyo. Es como si estuviéramos en una encrucijada, explicó, con el ceño fruncido mientras pensaba. El camino aún no está establecido, pero el tiempo se acaba. Cada decisión que tomamos, sin importar cuán pequeña sea, da forma al mundo que heredará Samuel. En los días y semanas posteriores a las revelaciones de Edward, su ciudad, que alguna vez fue tranquila, se convirtió en un centro de debate y especulación. Algunos desestimaron su historia como las divagaciones de un hombre que había burlado a la muerte, producto del delirio o de la vejez. Pero otros se sintieron profundamente conmovidos por la sinceridad de sus palabras y la viveza de su visión. La idea de que un muchacho joven,
como Samuel Thorpe, pudiera tener el destino del mundo en sus manos era absurda y aterradora a la vez. Sin embargo, había algo en las palabras de Edward que persistió en la mente de quienes las oyeron, la sensación de que el futuro podría depender de las acciones de ese muchacho. A medida que la historia se difundió más allá de las fronteras de la ciudad, captó la atención de periodistas, eruditos religiosos y teóricos de la conspiración por igual. Algunos vieron la visión de Edward como una advertencia de intervención divina, un mensaje de que la humanidad necesitaba cambiar de rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Otros la interpretaron como una metáfora de las luchas más grandes que enfrenta el mundo moderno: inestabilidad política, colapso económico y degradación ambiental. Independientemente de la interpretación, una pregunta persistió en el centro de cada discusión: ¿qué papel desempeñaría Samuel Thorpe en la convulsión de 2025? El propio Edward se mantuvo inquebrantable en su misión de compartir su visión con el mundo. Lo vio no como un deber, sino como un llamado sagrado. «Soy solo un mensajero», afirmó con solemne resolución. «Las decisiones que tomemos ahora determinarán el futuro que se desarrolle. El niño, Samuel, será la brújula que nos guíe, ya sea para bien o para mal». Sus palabras dejaron a los oyentes con una sensación de esperanza y aprensión, como si la humanidad estuviera al borde de un precipicio, mirando al abismo de un futuro incierto. El año 2025, como Edward lo había visto en sus visiones, sería diferente a cualquier otro en la historia de la humanidad. Comenzó con una sensación generalizada de inquietud, un sentimiento que se extendió como una niebla invisible por todo el mundo. El mundo parecía tambalearse al borde de algo vasto e incognoscible, como si estuviera a punto de volcarse en el caos. Las señales de agitación inminente estaban por todas partes. Los gobiernos, una vez estables y en control, luchaban por mantener el orden mientras el malestar político y la desobediencia civil se apoderaban de un país tras otro. Las economías que durante mucho tiempo se habían considerado invulnerables comenzaron a tambalearse, lo que provocó oleadas de miedo y desesperación entre los ciudadanos. En medio de todo esto, la figura de Samuel Thorpe se vislumbraba cada vez más grande, su destino entrelazado con el futuro de un mundo que se tambaleaba al borde del abismo. La cuenta regresiva para el año 2025 había comenzado, y con ella, una serie de acontecimientos que marcarían el curso de la historia. El mundo observaba, esperaba y se preguntaba: ¿sería Samuel Thorpe el salvador que se había predicho que sería, o sería el quien llevaría al mundo a la oscuridad? Solo el tiempo lo diría, pero el mensaje de Edward seguía siendo claro y urgente: las decisiones del presente determinarían el futuro, y el momento de actuar era ahora. Entre millones de personas, los desastres naturales golpearon con una intensidad y frecuencia que parecían casi sobrenaturales. Huracanes, más poderosos que cualquier otro que el mundo hubiera visto antes, devastaron ciudades costeras, arrasando hogares, infraestructura y vidas. Terremotos de magnitud sin precedentes destrozaron ciudades enteras, reduciendo a escombros edificios que alguna vez fueron grandiosos. Incendios forestales, feroces e incontenibles, arrasaron vastas franjas de tierra, dejando nada más que cenizas a su paso. En las visiones de Edward, estos eventos no eran meros sucesos aleatorios de la naturaleza, sino más bien el resultado inevitable de las decisiones colectivas de la humanidad a lo largo de décadas. Edward vio cómo el mundo se había convertido en un polvorín, con individuos que se enfrentaban entre sí en un intento desesperado por sobrevivir y darle sentido al caos. Los gobiernos, las corporaciones e incluso los vecinos se convirtieron en chivos expiatorios de la destrucción que se desató. Las divisiones se profundizaron, desgarradas por la desconfianza, el miedo y la propaganda. El mundo, una vez unido por objetivos comunes y valores compartidos, pareció fragmentarse en innumerables facciones, cada una luchando por sobrevivir en un mundo destrozado. Las naciones que alguna vez se habían mantenido juntas como aliadas ahora se encontraban en bandos opuestos, atrapadas en amargos conflictos mientras sus líderes luchaban por mantener el poder. Se tomaron decisiones desesperadas, pero solo parecieron acelerar la destrucción, lo que llevó a más división y agitación. Los lazos que nos mantenían unidos se están rompiendo, advirtió Edward, con la voz cargada de dolor y preocupación. Y en las grietas, la oscuridad se filtra.
En medio de este mundo que se desmoronaba, la figura de Samuel Thorpe comenzó a cobrar protagonismo en las visiones de Edward. Edward vio al joven, sereno pero autoritario, de pie en el centro de la tormenta, como si fuera a la vez un observador y un participante activo en el caos. En una visión en particular, Edward vio a Samuel de pie ante una multitud enorme en las ruinas de una ciudad que antaño había sido próspera. El cielo estaba denso de humo y los rostros de la multitud eran una mezcla de esperanza y desesperación. Aunque Edward no podía oír las palabras exactas de Samuel, sintió el peso de su significado. Había algo innegablemente profundo en ese momento, algo que parecía tener el potencial de cambiar el curso de la historia. Era un momento de inmensa importancia, una coyuntura crítica en la que el futuro podía inclinarse hacia la redención o hacia la ruina total. Sin embargo, Samuel no estaba solo en ese momento decisivo. Las visiones de Edward revelaron una compleja red de influencias que lo rodeaban, fuerzas, tanto benévolas como malévolas, que buscaban dar forma a su camino. Entre estas figuras se encontraban quienes buscaban guiar a Samuel con sabiduría y compasión, figuras bañadas de luz, que a menudo aparecían como protectores y mentores. Estas personas creían en el potencial de Samuel para sacar a la humanidad de su hora más oscura, trabajando incansablemente para prepararlo para los monumentales desafíos que se avecinaban. Vieron en él la esperanza de un mundo mejor, un futuro donde las piezas fracturadas de la humanidad pudieran volver a unirse. Sin embargo, no todos los que rodeaban a Samuel eran aliados. Edward también vio figuras sombrías acechando en el fondo, sus rostros oscurecidos, pero su presencia imposible de ignorar. Estas entidades oscuras representaban las fuerzas de la codicia, la manipulación y el poder desenfrenado. Susurraban tentaciones al oído de Samuel, ofreciéndole los medios para controlar el caos y doblegar el mundo a su voluntad. Sus promesas eran seductoras, pero sus verdaderos motivos eran siniestros, explicó Edward, con la voz teñida de aprensión. Lo ven como una llave para su dominio. Si pueden influir en él, pueden influir en el destino del mundo. A medida que se desarrollaban las visiones, Edward vio momentos de profundo conflicto interno para Samuel. El joven parecía desgarrado, luchando entre el camino de la luz, guiado por el altruismo y la esperanza, y el oscuro atractivo del poder y el control. Sus decisiones estaban condicionadas no solo por sus propios deseos y creencias, sino también por las abrumadoras presiones que ejercían sobre él quienes lo rodeaban. En una visión sorprendente, Edward vio a Samuel de pie ante una enorme puerta ornamentada, cuya superficie brillaba con la promesa de un poder incalculable. Detrás de la puerta se encontraban los medios para remodelar el mundo, para doblegarlo a su voluntad. Pero abrirla suponía un precio terrible, el sacrificio de su inocencia e integridad. Dudó, recordó Edward, con la voz cargada por el peso del momento. Y en esa vacilación, vi el peso del mundo presionándolo. Él sabe lo que está en juego, pero es solo un ser humano. Las decisiones que Samuel enfrentó no fueron fáciles. No eran simplemente una cuestión del bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, sino una compleja red de dilemas morales, cada uno con sus propias consecuencias. Las visiones de Edward le mostraron el precio que estas decisiones tendrían para Samuel, no solo en términos del futuro del mundo, sino también en su propia alma. Cada decisión, cada acción, tendría repercusiones en el futuro, dando forma no solo al mundo, sino al hombre en el que se convertiría. El mundo parecía estar en una encrucijada, y en el centro de todo esto se encontraba Samuel Thorpe, un joven que tenía en sus manos el destino de la humanidad. ¿Aceptaría el desafío, guiado por las fuerzas de la luz, o sucumbiría a las tentaciones del poder y la oscuridad? Las visiones de Edward, vívidas y perturbadoras, no ofrecían respuestas claras. Lo único que le dejó fue una profunda sensación de urgencia. El tiempo se estaba acabando y las decisiones que tomara en los próximos años determinarían no solo el destino de Samuel, sino el del mundo mismo. El mundo que rodeaba a Samuel Thorpe era un reflejo de la batalla interna que se libraba en su interior. Mientras las naciones se tambaleaban al borde del colapso, la gente lo veía como un faro de esperanza y un chivo expiatorio de su sufrimiento.
Algunos lo veían como un salvador, el destinado a poner orden en el caos y conducir a la humanidad a una nueva era de paz y prosperidad. Otros, sin embargo, lo veían como el presagio de un apocalipsis inminente, un joven cuyo ascenso al poder señalaba el fin de una era. En su nombre estallaron protestas y manifestaciones en todo el mundo, algunos ofreciendo su apoyo, mientras que otros se unieron en oposición. El mundo se había polarizado radicalmente y lo que estaba en juego no podía haber sido más importante. Las visiones de Edward también insinuaban un acontecimiento crucial y misterioso, que parecía desencadenar el ascenso de Samuel a la fama. Habló de una crisis global, un momento de desorden e inestabilidad extremos, en el que los líderes y ciudadanos del mundo acudirían a Samuel en busca de respuestas. Fue durante ese momento de profundo caos que empezarían los susurros, sutiles e insistentes: elige el control y podrás restablecer el orden. Toma las riendas y moldea el mundo según tu voluntad. En una visión particularmente vívida, Edward vio a Samuel de pie en el centro de un gran salón, rodeado de espejos que reflejaban innumerables versiones de sí mismo. Cada reflejo parecía ofrecer un camino diferente, algunos llenos de luz, otros envueltos en sombras. Cada elección prometía algo único, pero cada una tenía su propio coste. Samuel se quedó allí, congelado en la incertidumbre, dividido entre las posibilidades que se le presentaban. Edward describió ese momento como uno de profunda agitación interior, una prueba de carácter que no solo determinaría el destino de Samuel, sino el destino de la humanidad misma. Las figuras que rodeaban a Samuel en sus visiones no eran todas benévolas. Algunos eran sombríos y siniestros, con sus rostros ocultos pero su presencia inconfundible. Edward creía que esas entidades eran los verdaderos arquitectos del caos, manipuladores que trabajaban en la oscuridad, tejiendo sus redes de influencia y control. Sus susurros no eran fuertes ni abiertos, eran sutiles, insidiosos, plantando semillas de duda, miedo y deseo en la mente de Samuel. Se aprovechaban de su vulnerabilidad, de su incertidumbre y de los miedos de quienes lo rodeaban, creando un entorno en el que su influencia podía crecer sin que nadie se diera cuenta hasta que era demasiado tarde. No hablan abiertamente, explicó Edward, con la voz cargada de convicción. Trabajan en las sombras, moviendo los hilos sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Ven a Samuel como un recipiente, una forma de dirigir el mundo en su dirección. Si pueden influir en él, pueden influir en el destino de todos. El contraste entre la luz y la sombra era marcado. Por cada fuerza oscura, había una contrafuerza de luz, figuras que parecían guiar a Samuel con compasión, sabiduría e integridad. Estas figuras, radiantes y serenas, eran los protectores que se alzaban como guardianes de la verdad. A diferencia de las figuras sombrías, no susurraban ni manipulaban, simplemente se alzaban como faros de luz, ofreciendo a Samuel la fuerza para resistir la oscuridad y permanecer fiel a su brújula moral. Son guardianes, dijo Edward, con una sensación de esperanza invadiendo su voz. No pueden luchar la batalla por nosotros, pero pueden recordarnos quiénes somos realmente. Nos recuerdan el poder de nuestras decisiones, la capacidad de elegir el amor en lugar del miedo, la unidad en lugar de la división. En una poderosa visión, Edward vio a Samuel rodeado tanto de luz como de sombra, cada fuerza tirando de él con la misma intensidad. La luz susurraba esperanza, compasión y la fuerza para liderar sin sucumbir al ego. Las sombras, en contraste, prometían control, poder y la capacidad de remodelar el mundo según sus deseos. No se trataba de una batalla externa, era una guerra por el alma de Samuel. Cada una de sus decisiones, cada una de sus acciones, determinaría el futuro del mundo. El mundo exterior reflejaba la lucha interna que Samuel afrontaba. Mientras las naciones vacilaban y las sociedades se fragmentaban, Samuel se convirtió en un símbolo tanto de la esperanza de salvación como del temor a la destrucción total. Su ascenso a la prominencia no fue un viaje sencillo, fue un camino plagado de obstáculos, tentaciones y fuerzas que escapaban a su control. Sin embargo, en el fondo, Edward creía que había una posibilidad de redención. Él tiene el poder de unirnos, dijo Edward con tranquila determinación. Pero solo si se lo permitimos.
Solo si podemos dejar de lado nuestras divisiones y confiar en algo mayor. El año 2025 se vislumbraba como un momento crítico en la historia. Como Edward había visto en sus visiones, era un año en el que el mundo tendría que enfrentarse al desafío de su propia autodestrucción o abrazar la posibilidad de renovación. Las decisiones que tomemos en los próximos años determinarán el futuro, advirtió Edward. Y esas decisiones, especialmente las que involucran a Samuel, serán el punto de inflexión. ¿Nos elevaremos hacia la luz o caeremos en la oscuridad? La pregunta que persistía, inquietante y urgente, era esta: ¿elegiría la humanidad el camino de la esperanza, guiada por líderes como Samuel, que podían inspirar el cambio, la unidad y la compasión? ¿O sucumbiría el mundo a las fuerzas más oscuras, manipuladas por las figuras sombrías que buscaban dividir y controlar? El futuro, insistió Edward, no estaba predeterminado, estaba determinado por la voluntad colectiva de la humanidad. Cada elección, cada acción, tenía el poder de cambiar el curso de la historia. Cuando Edward concluyó su relato, sus oyentes se quedaron con más preguntas que respuestas. El camino por delante era incierto, pero el peso de su mensaje era innegable. Las decisiones que se tomaran en los próximos años, en particular las que involucraran a Samuel Thorpe, determinarían el curso del mundo para las generaciones venideras. No era solo el destino de Samuel lo que estaba en juego, era el destino de toda la humanidad. ¿Aceptaría la humanidad el desafío, abrazando la esperanza parpadeante que aún brillaba en la oscuridad? ¿O permitiría que las sombras echaran raíces y dirigieran al mundo hacia su caída? El futuro era desconocido, pero una verdad permanecía clara: el papel de Samuel Thorpe en él sería crucial. Y el destino del mundo dependería en última instancia de las decisiones que él tomara y de las decisiones que tomaran quienes lo rodeaban. La guerra más grande, dijo Edward, no se libra con ejércitos ni armas. Se libra dentro de nosotros mismos. El peso del mensaje de Henry se profundizó cuando compartió un momento profundo de revelación, una visión que le concedió Jesucristo. Describió una escala masiva, tambaleándose al borde del abismo, con el destino de la humanidad en juego. En un lado de la balanza estaba Samuel Thorpe, sus decisiones inclinaban la balanza hacia la unidad o la destrucción. En el otro lado estaba la voluntad colectiva de la humanidad, nuestras acciones, nuestros valores, nuestra capacidad tanto para la compasión como para la crueldad. Cada decisión que tomáramos afectaría el futuro del mundo, y la carga no solo la compartía Samuel, sino cada individuo que caminaba sobre la tierra. Samuel no es el único arquitecto de nuestro futuro, explicó Edward. Es un reflejo, un espejo del mundo que lo rodea. Si cae en la oscuridad, es porque hemos permitido que prospere dentro de nosotros. Las visiones de Edward también revelaron momentos de intervención de quienes creían en el potencial de Samuel. No eran grandes figuras poderosas con riqueza o influencia, sino gente común, individuos comunes que actuaban con bondad, coraje y fe. En una visión particularmente impactante, Edward vio a una mujer joven, humilde y sencilla, que le entregaba a Samuel un libro lleno de sabiduría antigua. Este gesto le recordó a Samuel los valores que había olvidado hacía mucho tiempo, los ideales de compasión, empatía y justicia. En otra visión, un hombre mayor, cuya sabiduría parecía trascender los años de su vida, puso una mano suave sobre el hombro de Samuel y pronunció palabras de aliento que reavivaron su determinación de caminar por el camino de la luz. La luz actúa de manera silenciosa y humilde, dijo Edward, con voz firme. No es algo que llame la atención ni que llame la atención, pero su impacto es profundo. En un mundo que anhela atención, son los gestos silenciosos los que suelen tener más poder. Mientras Edward relataba estas visiones, subrayó la importancia de la vigilancia. Las sombras que buscaban arrastrar a Samuel hacia la oscuridad, advirtió, no se limitaban solo a su historia. Acechaban en todas partes, infectando sistemas, instituciones e individuos, sembrando semillas de división, miedo y desesperación. La oscuridad, explicó Edward, es como una mala hierba, crece en las grietas de nuestra negligencia. Cuando descuidamos la verdad, cuando descuidamos la bondad, cuando nos descuidamos unos a otros,
creamos un terreno fértil para que las sombras prosperen. A pesar de la naturaleza sombría de sus visiones, la voz de Edward tenía una nota de esperanza. El futuro aún no estaba sellado, insistió. Todavía había tiempo para que la humanidad eligiera un camino diferente, un camino donde la luz pudiera eclipsar la oscuridad. Sin embargo, este no sería un viaje fácil. Requeriría sacrificio, coraje y resiliencia. Pero si suficientes personas estuvieran dispuestas a superar sus miedos, sus divisiones, el mundo aún podría salvarse. Edward creía que el poder no estaba en manos de una sola persona, sino en la voluntad colectiva de la humanidad. La historia era clara, pero no se trataba de un salvador o un destructor que actuaban de forma aislada. Samuel representaba algo mucho más grande, simbolizaba el potencial que hay dentro de cada ser humano, la capacidad de elegir la luz en lugar de la oscuridad, la unidad en lugar de la división. Su viaje era un espejo de las opciones que la humanidad enfrentaría en los años venideros, en particular en el año crucial de 2025. Sus decisiones tendrían repercusiones en el exterior, afectando no solo a su propio futuro, sino al destino del mundo entero. Henry enfatizó que la batalla no era solo de Samuel. Debemos luchar nuestras propias batallas, repitió Edward. Debemos enfrentarnos a nuestras propias sombras y permanecer como guardianes de la luz. El futuro de la humanidad, según la visión de Edward, no dependía de las decisiones tomadas por una persona, sino de las acciones colectivas de individuos y comunidades de todo el mundo. Cada elección, cada acción, cada acto de bondad o crueldad, daría forma al mundo que surgiría de las cenizas de la incertidumbre. En la visión de Henry, el viaje de Samuel no era un camino que pudiera recorrer solo, ni tampoco era uno que pudiera recorrer sin el apoyo de quienes eligieran permanecer en la luz. El destino de la humanidad estaba entrelazado con las decisiones de cada individuo, y el camino a seguir solo estaría claro si las personas se unían, no con miedo, sino con unidad y amor. La pregunta que persistía en las mentes de quienes escuchaban la historia de Henry ya no era simplemente ¿qué haría Samuel?, sino más bien ¿qué haremos nosotros? El futuro no dependía solo de las decisiones de Samuel, sino de las decisiones que tomáramos cada uno de nosotros. Y esas decisiones determinarían si el mundo encontraba su camino hacia la redención o se encaminaba hacia la destrucción. ¿Aceptaría la humanidad el desafío y abrazaría la luz, incluso frente a una oscuridad abrumadora? ¿O permitiríamos que las sombras echaran raíces y dirigieran al mundo hacia su caída? El destino del mundo no dependía solo de las decisiones de Samuel, sino de las decisiones que tomaran todos los individuos que caminaron por esta tierra. El futuro, como Henry había visto, todavía estaba en juego, pero el tiempo se estaba agotando. La voluntad colectiva de la humanidad y el coraje para actuar en consecuencia decidirían el camino a seguir. La urgencia del momento era innegable, y la visión final de Henry lo dejó claro. No se trataba simplemente de una profecía de fatalidad, sino de un poderoso llamado a la acción. Jesús le había mostrado la profunda interconexión de toda la humanidad. Cada uno de nosotros sostiene un hilo, recordó Henry que dijo Jesús, con su voz llena de reverencia. Juntos, tejemos el futuro, y el patrón que creemos determinará el destino del mundo. El peso de este mensaje era asombroso, cada individuo, cada elección, cada acción contribuía al tapiz del mundo, y dependía de toda la humanidad decidir si la tela estaría tejida con esperanza o desesperación. En este sentido, el papel del barón Trump en los acontecimientos que se estaban desarrollando no era una carga aislada, sino un reflejo de la lucha humana más amplia. Encarnaba la batalla entre la luz y la oscuridad, la esperanza y la desesperación, la unidad y la división. Sin embargo, Henry se mantuvo firme en que este no era un conflicto exclusivo del varón, sino una batalla que cada individuo enfrentaría en su interior. La verdadera cuestión era si las personas se enfrentarían a sus sombras y optarían por actuar con amor, compasión y coraje, o si darían la espalda, dejando que el miedo y la división moldearan su mundo. Jesús, en su guía, había enfatizado la importancia de la preparación, pero no en el sentido convencional. Las tormentas se avecinan, le había dicho Jesús a Henry, con un tono a la vez sombrío y decidido.
Pero las tormentas no destruyen a quienes están arraigados en la fe, la compasión y la unidad, los fortalecen. No era una advertencia para acumular recursos o fortificarse contra la calamidad física, sino un llamado a desarrollar la resiliencia interior. La fuerza no vendría de medidas externas, sino de la fortaleza interior, una disposición espiritual y emocional que ayudaría a la humanidad a atravesar los tiempos más oscuros. Una parte clave del mensaje de Henry era el peligro de la complacencia. Sus visiones revelaban cómo las distracciones, la ira, la codicia, el miedo y la apatía, permitían que las fuerzas de la oscuridad se hicieran más fuertes. Las sombras prosperan cuando nos alejamos unos de otros, explicó Henry con un peso de experiencia en su voz. Cuando olvidamos que nuestra verdadera fuerza reside en nuestras conexiones, en nuestra humanidad compartida, nos volvemos vulnerables a la misma oscuridad que deseamos evitar. Estas distracciones, aunque aparentemente pequeñas por sí solas, creaban grietas en los cimientos de la sociedad, permitiendo que la división, la manipulación y el odio se filtraran y se extendieran. Las sombras, observó Henry, no eran simplemente fuerzas externas, sino manifestaciones de la división y la discordia dentro de los propios individuos. Las fuerzas que buscaban separar a la humanidad prosperaban en ausencia de unidad, en ausencia de compasión. Cuando vemos a los demás como otros, cuando olvidamos la luz compartida que nos une a todos, las sombras ganan terreno, advirtió. Pero cuando nos unimos, cuando enfrentamos nuestros miedos y actuamos con amor, somos más fuertes que la oscuridad. Somos los guardianes de la luz. La visión de Henry era clara, el camino que nos esperaba no estaba predestinado. El futuro aún podía ser moldeado por las decisiones colectivas de la humanidad. La batalla entre la luz y la oscuridad no se limitaba a un individuo ni a un único momento de la historia. Era una lucha continua dentro de cada corazón, cada comunidad y cada nación. El poder de cambiar el curso de los acontecimientos no residía en esperar a un salvador, sino en elegir actuar. Cada persona, cada elección, cada conexión marcaba la diferencia. La pregunta, insistió Henry, era si la humanidad estaría a la altura de este desafío. ¿Elegirían las personas abrazar su humanidad compartida y crear un mundo de unidad y compasión, o permitirían que el miedo, la división y el egoísmo dictaran el futuro? Lo que estaba en juego era más importante que nunca y el resultado de esta batalla, el destino del mundo, estaba en manos de cada persona, cada una de las cuales sostenía su propio hilo en el gran tejido del futuro. Solo juntos, unidos en un propósito, la humanidad podría tener la esperanza de enfrentar las tormentas que se avecinaban y emerger más fuertes, no destrozadas. Al final, el mensaje de Henry no era de desesperación, sino de posibilidad. Era un llamado a la acción, un recordatorio de que, si bien los desafíos que se avecinaban eran inmensos, el poder para superarlos se encontraba dentro de cada uno de nosotros. La luz siempre estaba presente, esperando ser abrazada, y juntos, la humanidad tenía la fuerza para elegirla, siempre y cuando recordaran que sus destinos estaban entrelazados.